Hola. Hola. A ver, que vaya todo bien. Este directo es una colaboración con Tombow. Vamos a hacer puntos del libro, así con rositas, porque es Sant Jordi el sábado y en Cataluña es quizás la fiesta más importante que hay, ¿vale? A ver. Y va de regalar rosas y de regalar libros. Es amor y cultura a la vez. Para las que no seáis de aquí, es una fiesta muy bonita y mira, me apetecía que la gente la conociera. Y vamos a hacer rositas, así, sencillitas. No vamos a hacer acuarela botánica, ni mucho menos. Interpretar rosas. Vamos a hacer 2 puntos del libro. Vamos a empezar ya porque no quiero que se me alargue mucho, porque mi batería de móvil a veces falla y me sabría mal que luego no se quedara grabado. A ver, si tenéis preguntas, ahora voy a explicar lo que vamos a utilizar, ¿vale? Se quedará grabado. Si tenéis preguntas, me las dejáis aquí en la cajita de preguntas que hay en vuestro directo. Veréis que hay un globito con un interrogante, allí podéis dejar las preguntas, ¿vale? Ah, otra cosa, que yo me presento, que soy Marta, de Can Hippie Home, que hacemos cosas bonitas para que el mundo sea más bonito. Y también hago lettering y me gusta dibujar y transmitir lo que hago a las demás personas, que muchas veces deciden, es que no soy creativa. Todo el mundo es creativa, todo el mundo sabe dibujar. ¿Se me escucha? Que nadie me dice nada. A ver, aquí. ¿Qué hago a las demás personas? Venga, vamos a abrir aquí también para ver yo vuestros comentarios, si no. Y voy a empezar, pero rapidito, ¿eh? ¿Alguien me puede decir nada? ¿Alguna cosita? Ah, se me escucha, vale, sí, se ve, vale, gracias. Venga, pues vamos a empezar. A ver, para empezar, necesitáis... aquí en este caso, como vamos a utilizar papeles, vamos a utilizar agua, pues lo importante, más que incluso... lo más importante es el papel. Tiene que ser papel de acuarela o papel Canson Mix Media o papel Bristol de Tombow, ¿vale? Hay diferentes marcas y... lo que pasa que de acuarela, como hay cantidad de gramaje y de... el papel de acuarela se distingue unos de otros por el tipo de algodón que tiene el papel. Entonces, cuanto más algodón, más chupa el agua, ¿vale? Y entonces es más difícil de aplicar si empezáis con la acuarela. Entonces lo ideal es estos que son mix media, que como su nombre indica es para técnica mixta, ¿vale? Y van muy bien. Entonces, necesitaremos rotuladores acuarelables. En este caso utilizaremos verdes y granates y rojos, porque se convierten en rosas al aplicar en color rosas más tenues, al aplicarle el agüita. Y mirad, porque sé que me lo vais a preguntar, os he hecho aquí la chuleta de los colores que voy a usar. Pero eso es independientemente. ¿Que tenéis azules? Podéis hacer rosas azules. ¿Que tenéis naranjas? Pues hacéis rosas naranjas. No importa, ¿de acuerdo? Es solo, si me lo preguntas, luego lo volveré a poner. Luego necesitamos un pincel, que ¿dónde está el mío? Aquí. El pincel puede ser, yo voy a utilizar este, que es de recargable. Yo no lo recargo nunca, porque a veces al apretar se me cae una gota y no me va bien. Yo los mojo en agua y ya está. Pero sirve cualquier pincel de acuarela, ¿de acuerdo? Y ya está, eso sería lo básico. Y entonces lo que necesitamos también es lo que os dije, un plástico. ¿Ves? Esto es un plástico acetato,
os sirve cualquier plástico lo pongo aquí sobre blanco para que veáis luego cómo hago las mezclas. Necesitáis cualquier plástico. Esto es un acetato de esos que se ponen para que en los ¿cómo se llama esto? Cuando vais a una copistería y os hacen una copia de algo, que os pone encima la tapa esta de plástico, pues esto es esto, se llama acetato. Pero bueno, yo voy a intentar que hagamos dos. Este que es el mismo sistema de rosas pequeñitas y estas dos son como más grandes, pero el sistema y la técnica es la misma, ¿vale? Que ahí hay alguien que me pregunta algo, voy a mirar. Normalmente en mi canal, no, estos que se quieren, no me preguntan nada. Mi canal normalmente es en catalán y esta vez lo haré en castellano para que toda la gente de Tombo que ha venido a mi canal pues lo pueda entender bien, pero aunque sean cosas prácticas, si veis más vídeos que tengo grabados y están en catalán, los podéis entender perfectamente, porque todo es son cosas prácticas. Vale, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar los papeles. Yo he hecho 5 centímetros y medio de largo por 21, que es lo que da una 4, ¿vale? Esto sería la largada de una 4 y lo he cortado ahí el ancho y lo he cortado por 5 centímetros, ¿vale? ¿Alguien lo va a hacer aquí conmigo? Ya veréis que es muy fácil. Vamos a empezar haciendo este de las rosas pequeñitas. Lo podéis hacer primero de prueba. El tema este de las rosas es como todo. Cuantas más rosas hagas, más bien te van saliendo, ¿vale? Hay un directo también en mi canal que hice el año pasado para el Día de la Madre, que también hay una composición de un corazón con estas rositas y la palabra mamá, que hicimos el año pasado también para Tomo, que quedó muy bonito. Si no tenemos solo tus acuarelables, pues con acuarelas, si tienes acuarelas también funcionan las acuarelas, ¿vale? Puedes hacer perfectamente con acuarelas. Tú lo harás ahora. Bien, Ana, gracias. Venga, pues vamos a empezar, ¿vale? Como se quedará grabado, será perfecto. Mirad, para las composiciones. ¿Veis esta composición? Yo primero os lo explico. Es como una guirnalda de rosas. Para hacer esta composición he hecho 5 y las he puesto un poquito así en zigzag. ¿Veis? Primero vamos a hacer las rosas y luego añadiremos las hojitas. Para hacer las rosas, venga, cogéis a mí me gusta mucho este granate, que es el 837, porque al aplicar el agua no queda tan rosa, queda un poquito un color más sucio, más oscuro, y me gusta más a mí. Pues voy a aplicar, mirad, es súper sencillo, se ve bien, ¿no? Lo bajo más, es que si lo bajo más me toca el reto en el móvil. Lo voy a ir subiendo. A ver, vamos a empezar. Vamos a colocar, ¿veis? Una aquí, una aquí en esta esquina, y la haremos haciendo así que haga zigzag. Para empezar, mirad, tenéis el pincel a mano y vamos a hacer unos toques pequeñitos, ¿veis? Con el rotulador. Nada, unos toquecitos de nada, ¿vale? Y ahora con este pigmento que nos da el rotulador, vamos a mojar el pincel y iremos, ¿veis? Diluyendo. Con estos poquitos trocitos vamos a hacer la parte central de la rosa. Siempre al ser más espesa, pues tiene más... queda más oscuro, ¿vale? Porque es el capullo que se va abriendo. Pues, ¿veis? Con este pigmento y unos toquecitos del pincel ya le damos la forma de la rosa. Siempre es procurar que no os quede el centro en el centro, sino que un poco más desplazado, que os quedarán más bonitas. Entonces, ¿qué pasa? Quiero que tenga más, un poquito más de contraste. Pues aplico, ¿veis? En el plástico le doy así, con el rotulador, y voy cogiendo un poquito de pigmento y se lo añado. Luego cuando seque,
el color sube un poquito más, ¿vale? ¿Se entiende el proceso? Vamos a hacer unas cuantas. Se ve bien, sobre todo yo lo que me preocupa es que se vea bien. ¿Vale? ¿Veis? Ya tenemos una. Ah, otra cosa, imposible que os queden dos iguales, ¿veis? Esta ya no se parece a esta. Es que no se van a parecer nunca, es imposible. Venga, vamos a hacer otra. Eso ya os digo, cuanto más hagáis, más bien os van a ir saliendo. Ahora voy a poner otra aquí. Otra vez, 3, 4 toquecitos, 5 toquecitos. Y con este pigmento ya nos vale para hacer la rosa. Mojo un poquito el pincel, que no esté muy cargado de agua. Y también queda muy bonito, ¿veis aquí? Que haya como blancos, que se vean blancos. A ver, esto no es acuarela botánica, ni mucho menos, ¿eh? Es la interpretación de una rosa. Rosas pequeñitas, en este caso, ¿vale? Ya está. Otra vez, cojo un poquito de pigmento de aquí del plástico y se lo voy a añadir aquí para darle un poquito más de profundidad y que tenga, si tiene más texturas, pues más rico queda el dibujito, ¿vale? Venga, vamos a hacer otra. ¿Veis? Esta para mi gusto ahora tiene aquí demasiados aguadas, pues voy a intentar deshacerlas un poquito, aunque cuando seca ya es un poco difícil. ¿Vale? Venga. Vamos a hacer otra. Hola Eli, buena tarde. Hola. Si me queréis preguntar algo, mejor lo dejáis en los comentarios, ¿vale? Ahí en los comentarios, en el botón este que hay, estoy espesa. En el botón que hay está aquí con un interrogante. ¿Vale? Y así veré luego todas las preguntas. Vamos a hacer otra, venga. Otra aquí, ¿ves? 1, 2, y ahora voy a hacer otra aquí, como en zigzag. No hace falta que esté en el mismo nivel que esta. La pondré un poquito más para adelante. Buscar siempre un poquito la imperfección en las cosas. Por ejemplo, una composición de 5 siempre es mejor que una composición de 4. ¿Vale? Y aquí igual. Cogemos pigmento. El proceso es... ¿Veis? Que son toquecitos. ¿Que os salen más grandes? No pasa nada. Al principio cuesta un poquito hacerlas un poco más pequeñas. Pero bueno, esto es ir haciendo, ir haciendo. Otra vez, cojo un poquito de pigmento de aquí y le añado. Y ya está, no hago más. ¿Veis? Esta ya no se parece ni esta, ni esta, ni esta. De momento la que me gusta más es esta. Pero no importa, cuando se vea el conjunto todas quedan bien, ya veréis. Venga, vamos a hacer otra aquí. Más para aquí. Y la otra la ponemos más en la punta. Otra vez, ¿veis? Con estos toquecitos con la punta del rotulador ya tenemos suficiente pigmento para darle... ¿Veis? Que es como... Hacéis como unas medias lunas, que haya blancos en medio, sin importar mucho la forma, ¿vale? Es más el concepto que... Cuando son más grandes, las otras que las haremos más grandes, quizás sí que hay que afinar un poquito más. Pero en este caso, que no es de miedo, es simplemente acordaros que es cuando, ay, es que no me sale. A ver, ¿cuántas has hecho? Hay que hacer unas cuantas. Ay, es que me da miedo hacerlo mal. No importa, es un papel, no importa. Hay que hacer muchas. Y seguro que te quedarán bien, seguro, porque es que no tiene ningún secreto. Es como una mancha, es como desdibujar una mancha, en definitiva. Venga, vamos a hacer la otra. A ver. Vamos a hacer la otra aquí a la punta. Estaba mirando que nadie me dijera nada. Vamos a hacer esta aquí a la punta. ¿Veis? 3 toquecitos también, ¿vale? Mira, que lo subo para que lo veáis. Así, 3 toquecitos. Súper pequeños. ¿Vale? Y ahora, con este pigmento, tenemos suficiente para hacer la rosa. Si os fijáis, yo el centro
no lo hago que esté en el centro de la mancha, sino que siempre lo desplazo un poquito porque queda mejor, ¿vale? En esta voy a intentar dejar algún blanco más en medio, así, ¿vale? Para que sea también diferente. Esta me ha quedado más centrada, no pasa nada. Ya está, ya la tengo, ¿vale? Bueno, pues ahora que estamos en racha de las rosas, y mientras se secan estas, porque así como vamos a intervenir con las hojitas verdes, haremos las otras más grandes, ¿vale? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Algún problema? ¿Veis? Y ya os digo, imposible que queden iguales. Por ejemplo, esta que hice aquí, esta me gusta mucho. Pero es que no se trata, es el conjunto, ¿vale? Cuando lo vemos en conjunto es cuando nos tiene que gustar, ¿vale? Pues venga, esta la apartamos, la dejamos aquí y ahora vamos a hacer, a ver, voy a escoger otro papel, este de aquí, y luego os enseñaré un truco para que hagáis muchos a la vez, que es muy guay. Vamos a hacer estas que son más grandes, ¿vale? Aquí el Sant Jordi en medio. Primero vamos a hacer esto de aquí, vamos a colocar el Sant Jordi y en el espacio que nos quede vamos a colocar otro detallito, ¿vale? Aquí, como la queremos más grande, vamos a hacer un poquito el color, un poquito más de pigmento y los toques, pues, un poquito más grandes. Y a partir de aquí, ya os digo, con este pigmento tiene que haber suficiente para crear la rosa. Si me dais corazones, yo estoy encantada, porque así hace que te viralice más Instagram, te vea más gente. Es que estoy hablando y pintando y a veces igual. ¿Ves que dejo blancos en medio? Para que quede como... Y eso sí, cuanto más al centro, más oscuro. Más alejada del centro, pues más clarito. ¿Qué hay que hacer para que nos quede más clarito? Si ponemos aquí, ¿veis que pongo pigmento aquí en el plástico? Pues le añado más agua. Al diluir más agua, me quedará más clarito. Hay más agua y hay menos pigmento, ¿vale? ¿Se entiende? Vale, pues mira, ya la tenemos. Es ir haciendo. Ya la tenemos. Esta así grandecita. Está bien y me gusta que no me haya quedado en el medio del espacio del papel, porque no me gustan mucho las cosas centradas, ¿no? Luego cuando se seque ya veremos si le damos un poquito más de pigmento o no, ¿vale? Ahora en este caso sí que vamos a... un momento, voy a buscar papel que no tengo, mientras ir haciendo. Que voy muy deprisa, ¿cómo lo vais? ¿Cómo vais yendo? Pues ya os digo, espero que no pase nada y que quede grabado todo bien y ya estará. Venga. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Para limpiar el papel con un trapo un poquito humedecido se va, ¿vale? Muy bonita y gracias. Gracias. ¿Veis que es fácil el proceso? Se trata de hacer muchas, ¿eh? Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Yo ahora aquí voy a hacer las hojas de esta, porque como quiero situar el Sant Jordi aquí, pues quiero primero hacer las hojas. Voy a poner verde. Estas hojas las voy a hacer solo con... que me queden muy, ¿veis? Muy claritas, muy tenues, como estas de aquí, muy tenues. La manera de hacerlas tenues, lo que os digo, cogéis el rotulador, ponéis pigmento en vuestro plástico. Yo pongo un papel debajo porque así veo el color que es y si está... Otra cosa, las hojas de las rosas son como así como más redonditas, Tampoco es lo que os digo. Estamos interpretando, no estamos haciendo acuarela botánica ni mucho menos. Voy a hacer 3 hojas. A ver, una que salgan un poquito, que no toquen. Ya está. Simplemente es arrastrar la pintura. Una. Voy a secar un poquito esto. Esta quiero que me quede más clara. A ver si soy capaz.
2. Como son grandes, no las hago directamente con el pincel. Voy arrastrando. Y aquí voy a poner otra. Lo que no le voy a poner será una aquí, que antes la he puesto y no me gusta tanto. A veces menos es más, ¿eh? Siempre acordaros de esto. Menos es más. A no ser que queráis que quede muy tupido. Pero en este caso queremos que nos quede una cosa finita, ¿vale? Así como más elegante. Finita. Vale, ya está. Este ya lo tenemos. Dejaremos que se seque a ver cómo nos queda y vamos a poner las hojas en el otro. ¿Vale? Que quede muy finito. ¿Veis? Luego ya haremos la otra rosa. ¿Veis? Ya está. Esta ya la tenemos. ¿Nadie me pregunta nada? ¿Voy haciendo? Es que los comentarios van pasando y se me cuelan, ¿eh? No puedo estar viendo. Vas bien, muy bonita. Gracias, genial. Oye, si me animáis, ¿eh? Porque es que los directos me pongo nerviosa, ¿eh? Bueno, ya se me pasará. A medida que voy haciendo, ya me se va pasando. Venga. Ahora vamos a hacer esta. Si os fijáis, es lo que os decía. Aquí, mira, aquí tengo otra que esta es de... ¿Ves que tiene otros tronos? En este caso hice 4, que no me gusta más que haya 5, ¿eh? Y es como más tupida que esta que he hecho hoy. Bueno, que hice el otro día. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es esto, como una guirnalda y que nos queden espacios en blanco. Para hacer este efecto, lo que tenéis que hacer es... Esteu concentrades, molt bé, concentradas, així m'agrada. Lo que tenéis que hacer es, mirad, os lo explico, que esto es muy fácil. No tenéis que empezar por aquí e ir poniendo hojas, todo esto, seguir, no. Ay, espera, se me cae el papel. Este lo haremos igual, ¿eh? Con el verde este muy clarito. Aquí vamos a empezar. Es ir poniendo hojas aleatoriamente y el papel y el dibujo, la obra ya te irá diciendo dónde necesita las hojas, ¿vale? Tenéis que escuchar el dibujo, ¿eh? No tanto lo que tú pienses, sino es el quien manda. Entonces yo voy a empezar por aquí, voy a poner una aquí. Quiero que sea así muy clarita, que no me haga mancha, ¿vale? Ahora voy a poner otra aquí, en otra dirección, un poquito más grande. Las voy a hacer un poquito más oscuras para que las veáis más, porque si no creo que en el vídeo no se ven. ¿Vale? ¿Vale? Y ahora vamos a poner otra aquí. ¿Vale? Y a medida que vamos llenando, veremos dónde nos hace falta poner más. No me quiero entretener mucho por el tema de la batería, ¿vale? Venga, vamos a seguir. Ahora voy a poner otra aquí. Pero esto, vuestro dibujo es independiente del mío, porque igual los espacios que habéis puesto entre rosa y rosa no son los mismos, ¿vale? O sea, vosotras tenéis que guiaros por vuestro dibujo. Venga, otra aquí, la punta. Aquí se va. ¿Ves que voy haciendo como una especie de zigzag? También con las hojas. Este igual no lo haré tan espeso como el otro, que me quede más clarito. A ver, aquí voy a poner otra. Aquí otra. Aquí otra. Aquí no tenía ninguna. Vamos a llenar este hueco. Ahora se trata de que vuestro ojo vaya viendo los huecos que hay en vuestra obra, ¿vale? No hace falta que salgan todas de la rosa, ¿eh? Pueden estar así en otras direcciones, ¿veis? Esto no me ha quedado muy bien. Lo vamos a arreglar así. Un poquito más de agua. Un poquito más de verde. Ya veis que con poquito pigmento hay suficiente, ¿vale? Ha quedado muy bien.
Vale. Es que se me había perdido la conexión del otro móvil. Venga, ¿dónde está? Aquí. Venga, pues ahora vamos a poner otra aquí. Un poquito más de pigmento, que quede... Mira, si quedan diferentes tonos, unas más oscuras, otras más claritas, también queda bonito, ¿eh? O sea, no os obsesionéis en esto. Es más disfrutar del proceso porque el resultado final siempre queda bonito. Estoy haciendo este y no tendrá nada que ver con este de aquí, ¿vale? Porque los espacios serán diferentes, las medidas de las hojas serán diferentes. Está bien que copiéis para cuando empecéis, que todo os inspire. Y yo encantada de que os guste dibujar y hagáis estas cosas conmigo. A ver, aquí. Vamos a poner otra aquí, que hay mucho espacio. Otra aquí. Voy a ir acelerando porque si no siempre me alargo y no quiero que los vídeos sean largos. Como se quedan grabados, pues entonces ya lo podéis volver a repetir, parar, ir a vuestro ritmo. ¿Vale? Venga, pues. Y voy a poner una última aquí. Un poquito más aquí de verde. Vamos a poner... Mira, esta me ha quedado muy oscura. No pasa nada. Para que no desentone tanto, voy a aplicar un poquito el papel y ya está. Ya le he matado un poquito el verde. Y si no, podemos hacer otra cosa. Poner otra aquí, que también sea más fuerte. Así ya tenemos dos. Vamos a poner otra aquí. Lo quería hacer clarito y al final... No pasa nada. Está bien. Todo está bien. Vale. Pues ya está. Este yo ya lo dejo. ¿Vale? Uy, que se me mueve esto. Este yo ya lo dejo. Sobre todo, si lo estáis haciendo y luego lo colgáis, nos etiquetáis a Tombow y a mí, será genial. Vale. Esta la dejamos que seque un poco porque luego voy a poner aquí Sant Jordi. Esta de aquí que ya la tenemos lista, voy a poner aquí Sant Jordi para ver qué espacio me queda aquí abajo para poner otro detalle con rosa, o igual lo dejo con una rosa solo, ya veremos. A ver, lo voy a poner en gris, ¿veis como todo es así como tonos muy pasteles? Si aquí pusiera negro quedaría bonito, pero para mi gusto destacaría mucho. Entonces lo que he hecho es lo he hecho con un gris, que queda muy bonito, ¿veis? En gris, que no sea negro intenso. En este caso voy a utilizar este, no sé qué es, un Fudonosuke no sé. No, mira, el Fudonosuke, el Har, este gris que me gusta mucho. Y yo lo voy a hacer en lettering, en trazo fino, trazo grueso. Si no sabes hacer lettering, pues le pones con tu letra, que ya te quedará bonito, ¿vale? No sé si me estoy haciendo muchas sombras o qué. Bueno, es que esto de la luz, venga. Sant Jordi. En catalán, Sant lleva T final. Si lo estáis haciendo en castellano, poner o sin T, no os liéis. O si no queréis poner Sant Jordi, ponéis un nombre a quien se lo dedicáis, yo qué sé. Venga. Y aquí voy a poner 22, que es de este año. Ya está, ¿vale? Entonces aquí, ¿qué me queda? Este espacio y le voy a poner una rosa. Aquí, con el mismo sistema, ¿vale? Venga.
Voy a limpiar el pincel de verde, sobre todo eso, limpiar los pinceles entre color y color, porque solo que quede un poquito de verde ahora en el rojo nos quedaría sucio, ¿vale? Y vamos a hacer una no tan pequeñita como estas que hemos hecho antes en el otro punto del libro. Vamos a hacer, bueno, en castellano se llama marcapáginas, ¿no? No se llama punto del libro. En català es diu punt de llibre. ¿Vale? Pues igual, el mismo sistema. A partir de aquí creamos, esto es el centro, y a partir de aquí voy a crear otra, ¿vale? Más sencillita. Desdibujando, se trata un poquito de desdibujar, que ya veis que cuando seca queda muy bonito. Queda más bonito cuando seca que cuando está húmedo. Si oís hablar así de fondo, es el José que está en la otra habitación, que no sé qué, con quién habla. Y ahora luego vamos a repasar, a retocarlas, a ver las otras, las pequeñitas, cómo nos han quedado. Si hay que añadir algo más de pigmento para añadir profundidad y que tenga más textura. ¿Vale? Pues bueno, esta también la tenemos. Venga. El José es mi marido. Igual hay gente aquí que no lo sabe. Aunque si me seguís, él sale también mucho en las stories y así. Vale, pues ya está. Y ahora a esta le voy a añadir una hojita o dos también aquí. Se la añado ya ahora, con este verde que tengo aquí mismo. Ahora es suficiente. No, le pongo un poquito más. Ya veis que con poquito pigmento del... ¿Veis? Un poquito de pigmento del rotulador en el papel. Ya... En esta, mira, se la voy a poner que vaya a ver. Le voy a poner 3. Entonces le voy a poner, a ver, una aquí. Ah, espera, que lo estoy haciendo abajo y con los comentarios igual no lo veis bien. Una aquí. ¿Os está gustando o qué? Uy, Marta, la Marta Ilustraciones. Ir a su canal, que es una ilustradora súper guay. Hace libros para niños muy bonitos. Marta.ilustraciones. Que es aquí vecina de un pueblo nuestro, de Vallmoll. Nosotros estamos en Valls, en la provincia de Tarragona, en Cataluña. ¿Vale? Por eso quería hacer esto de Sant Jordi. Y Tombo me lo propuso y digo, venga, pues vamos a dibujar rositas. Pues ya está. Esto ya lo tenemos. ¿Ves que cuando seca queda mucho más bonito? Ahora vamos a ver qué hacemos con esta. Si le añadimos un poquito de contraste. Yo las dejaría tal cual, porque a veces cuanto más las tocas peor. ¿Vale? Esta yo la dejo tal cual. Y ahora aquí voy a poner Sant Jordi, aquí en vertical. Bueno, no, mira, lo voy a poner aquí. Aunque me pase por encima de las hojas, también quedará bonito en gris. ¿Vale? Venga, vamos a poner aquí. Es que no quepo. Aquí, venga, Sant Jordi. Lo haré más pequeñito aquí. ¿Vale? Sant Jordi. Queda bonito aquí también en medio. Y ya está. Lo dejo así. ¿Vale? Ahora os voy a enseñar un truquito. Bueno, hemos hecho este y este, ¿eh? Ah, no, este es lo que tenía hecho yo, ¿no? Este y este. ¿Vale? Este y este. A ver, que voy a buscar una cosa. Os enseño una cosa. Mira. Ahora os voy a enseñar un truquito para que lo hagáis así en producción, que ahora sabéis hacer más pequeñas y más grandecitas, ¿vale? Se trata de poner más pigmento y ya está, y un poquito pues más de volumen. Acordaros de dejar blancos así en medio porque le da profundidad, ¿eh? Siempre acordaros también el centro más oscuro y a medida que la rosa se va abriendo, más clarito, ¿vale? A ver, ahora os voy a enseñar una cosa, mira. Estos dos los hemos hecho cortando el papel a la medida, ¿no? Ahora os enseñaré una manera de hacerlos
de diferentes formas. A ver, mira, mirad. Cogéis una 5, una 4 por la mitad y... Ah, no, este no era así. Y lo que hacéis es, no lo cortáis, ¿vale? Os marcáis las líneas en lápiz en los papeles, ¿vale? Esto es un truquito muy chulo. Y vais haciendo rosas, independientemente de las líneas, ¿vale? Vais haciendo rosas, ¿vale? Y cuando las tenéis hechas, los cortáis, porque entonces quedan así cortadas y quedan muy bonitos también, ¿vale? ¿Lo veis? Hice un Reels y se veía súper bien. Ir a ver el Reels también, ¿vale? Que veréis esto. Hay este y otros haciendo así. ¿Lo veis, no? Que es así. Lo hacéis unido, sin cortar el papel, y hacéis rosas de diferentes medidas. Ponéis las hojitas y cuando lo tenéis hecho, lo cortáis con un cúter. Marcáis con un lápiz, cortáis con un cúter y tenéis 3. Y quedan muy bonitos así con las rosas cortadas. ¿Qué? ¿Os gusta la idea? Pues bueno, pues hasta aquí de las rosas de hoy. Y de Sant Jordi, que tingueu molt Sant Jordi, molt feliç Sant Jordi, que salgáis a las calles a comprar libros, en las librerías a comprar rosas, en las floristerías, que es una fiesta muy chula y aquí en Cataluña la disfrutamos mucho, 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 nos gusta mucho a los catalanes esta fiesta. Bueno, pues ya tenéis puntos de libro para regalar. Ah, otra cosa importante, tenéis que firmar siempre las obras, ¿vale? En pequeñito, me la voy a poner aquí en pequeñito, pues Marta Palau, ¿vale? Venga, pues si lo hacéis me etiquetáis a Tombow, ¿vale? Pues muchas gracias, ¿eh? Venga, ahora cruzar todos los dedos. Gracias, Marta, ya es más directos que me encanta. Bueno, sí, a mí me gusta, pero a veces no hay tiempo suficiente para tantas cosas. Si me escribís, me decís en el directo qué os ha parecido, que estaré muy contenta, si lo habéis hecho, qué os ha gustado, de qué queríais que os hiciera más directos, ¿vale? Eso me encantaría. Sí, cabría. Pues el año aquí, podrías poner el año aquí, o no sé, como quieras. Es que dependerá de tu marcasitios, ¿vale? Porque a mí me ha quedado así, pero igual a ti te ha quedado más espeso, o más blanco aquí, o más blanco en otro sitio, ¿vale? De res, Teresa, yo encantada de que os atreviu a fer cosetes. Y mira, pongo aquí otra vez esto para que se sepan los colores. Bueno, familia instagramera, adeu. Sí, queda grabado, a ver. Que no se me líe la cosa. Adeu, 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 adeu.